Quiero agradecer a Pato y a Joaquín por organizar el curso. Ha estado bastante interesante las charlas. Yo voy a hablar un poco sobre la preservación de fertilidad en oncología, eh, que toca un poco algunas de las cosas que habló Pato en su presentación previa, eh, básicamente porque se relaciona con los conceptos de reserva ovárica y los riesgos de pérdida reproductiva. Cada año se sabe que en Chile más de 30.000 mujeres en edad reproductiva van a ser diagnosticadas con cáncer y sabemos que muchos de estos tratamientos van a comprometer la fertilidad futura. Eh, También sabemos que los tratamientos oncológicos en general están aumentando la sobrevida de las pacientes y por lo tanto la posibilidad de que puedan tener un hijo después de sobrevivir a un cáncer. Y por otro lado, esto se imbrica un poco con el retraso que se puede producir en la maternidad y a veces hace un poco más complejo el poder ayudar a estas pacientes. Lo que ocurre en general con las pacientes cuando sobreviven cáncer es que en general uno podría pensar que eh, no van a querer tener hijos, pero en general lo que demuestran los estudios es que en las mujeres que no tienen hijos, el 76% definitivamente le gustaría tener un hijo en el futuro. eh, y eso baja un poco más, baja un 30% cuando ya las mujeres ya han tenido antes un hijo. Pero de todas maneras hay un porcentaje importante de pacientes que van a considerar la posibilidad de tener un hijo después de recuperarse de una patología oncológica. Un poco lo mostró Pato antes, en la reserva ovárica está muy relacionado con la patología oncológica porque evidentemente este concepto es una de las variables que nosotros no podemos controlar cuando enfrentamos a una paciente que va a partir con un tratamiento oncológico. En ese grupo vamos a ver pacientes que pueden estar en este lado de la curva, donde evidentemente que va a ser favorable, pero también vamos a encontrarnos con pacientes que tengan una reserva más baja de lo esperado de su edad y evidentemente eso va a generar un perjuicio en su futuro reproductivo. Hay distintos exámenes, acá también los comentó Pato antes, así que no me voy a meter mucho en este tema, pero en general lo importante es que actualmente la hormona antibileriana es probablemente el estándar más importante para poder evaluar la reserva ovárica, y especialmente porque cuando enfrentamos pacientes oncológicas no tenemos tiempo para hacer estudios reproductivos muy extensos, pedir exámenes en inicio de ciclo. La hormona antibileriana tiene la particularidad que tiene muy poca variabilidad en el ciclo, por lo tanto nos aporta bastante información rápida. El conteo folicular que podemos hacer en la ecografía en el momento que vemos a la paciente en la consulta también ayuda bastante y nos puede entregar información rápida sobre cómo enfrentar una eventual, por ejemplo, estimulación ovárica a una paciente que necesita partir muy rápido con un tratamiento de preservación de fertilidad para no postergar el inicio de una quimioterapia, por ejemplo. En general, las recomendaciones para la consejería en relación con el riesgo de pérdida de fertilidad en pacientes oncológicas tienen que ver con el uso de agentes alquilantes. Eso se ve mucho en la patología ginecológica, particularmente el cáncer de mama, las patologías como los linfomas. Eh, Pacientes que van a ser necesariamente sometidas a una cirugía que requiere la remoción de un ovario. eh, y especialmente las pacientes que van a requerir dosis altas de agentes alquilantes, o a veces a tratamientos asociados a radioterapia, y obviamente si es que una paciente va a ser sometida a una oophorectomía bilateral, por ejemplo, por supuesto que también es un factor de riesgo extremadamente significativo. Los factores que se sabe que se asocian a un mayor riesgo de pérdida de fertilidad después de un tratamiento oncológico es tener mayor edad, tener una menor reserva ovárica al inicio de su tratamiento y el tipo y dosis de tratamiento, en este caso quimio, radioterapia o especialmente si son asociados. Hay otras variables que pueden ser un poquitito más dudosas, pero que a veces pueden agregar, a una mujer que fumadora, por ejemplo, el índice de masa corporal o la aportación de algunas mutaciones que pueden aumentar el riesgo oncológico, particularmente, por ejemplo, el cáncer ovárico. Eh, Así que estas son variables que deberíamos considerar en la consejería en la paciente. En general, las patologías oncológicas más relevantes desde el punto de vista de que van a requerir consejería para la preservación de fertilidad son las patologías oncológicas, la leucemia, perdón, la hematológica, la leucemia, la linfoma, cáncer de mama, es un motivo de derivación frecuente,
algunos sarcomas. Hemos tenido en la clínica que tratar con los oncólogos pacientes muy jóvenes con sarcoma, un caso, un paciente con sarcoma uterino, y otro tipo de condiciones que en general son de más rara ocurrencia. Yo les voy a comentar algunos casos clínicos un poco más adelante. La criopreservación de óvulos es la gran alternativa que tenemos, especialmente en las mujeres que ya han desarrollado su menarquia. No me voy a extender mucho en esto, pero básicamente el concepto para los que no lo conocen es extraer óvulos para congelarlos y detener su actividad biológica. Requiere una estimulación ovárica como lo que hacemos cuando hacemos una fecundación in vitro. La técnica actual es la verificación, el estándar de calidad es lo que están haciendo todos los centros, que es una congelación ultra rápida que minimiza la formación de cristales en la célula y eso permite una mejor sobrevida y por lo tanto un mejor resultado tanto en términos de la accesibilidad a los óvulos post congelación como su calidad y su tasa de éxito. Y al aumentar, por supuesto, la sobrevida, aumenta las tasas de embarazo y eso favorece a nuestros pacientes. Uno de los grandes temas y de preocupación, y probablemente una de las razones por las cuales muchos oncólogos no derivan a las pacientes de forma oportuna para la consejería sobre una eventual criopreservación, es porque temen que este proceso vaya a retrasar el inicio de la quimioterapia. Y en la actualidad se sabe que una estimulación ovárica se puede partir en cualquier fase del ciclo menstrual y en general esto no va a repercutir sobre la cantidad de ovocitos que se pueden recuperar. Antiguamente teníamos que esperar y esperábamos al inicio de la menstruación y eso sí efectivamente podía producir retraso. En la actualidad la paciente llega, hace una ecografía, una evaluación rápida, y se hace la consejería adecuada con respecto a su riesgo de pérdida de fertilidad y eventualmente si ella decide comenzar con una estimulación ovárica se puede partir eventualmente el mismo día, independiente de la fase del ciclo. Eso es muy importante. Con respecto a la seguridad y la eficacia de la estimulación ovárica, hay muchos estudios observacionales. En general hay series pequeñas y no hay mucho seguimiento. Pero sí lo que se sabe es que en general uno trata de estimular con la mayor cantidad de hormona posible para sacar, es un momento de oro, por decirlo así, donde uno tiene una ventana única para obtener óvulos y después ya probablemente eso no va a existir. Por lo tanto, tratamos de estimular para sacar la mayor cantidad de ovocitos. En pacientes con cáncer de mama se sabe que el uso de inhibidores de aromatasa como el letrozol puede disminuir los niveles estrogénicos, especialmente en los cánceres de mama que son con receptores estrógenos positivos, y el realizar el trigger con agonista, que es estándar en la actualidad, disminuye el riesgo de una sobreestimulación, complicaciones que pueden producirse por la estimulación ovárica que evidentemente pueden repercutir sobre la salud de la paciente que ya está complicada por su patología oncológica. La cultocentesis se realiza a través de una ecografía por vía vaginal. Es un procedimiento que se hace con una sedación, es mínimamente invasivo, la paciente despierta rápidamente y se puede ir de alta al corto rato, pero muchas veces se aprovecha la oportunidad de la sedación para colocar el catéter, por ejemplo, para iniciar una quimio, y por lo menos acá en clínica alemana muchas veces las pacientes se quedan hospitalizadas el mismo día y a veces parten la quimio el mismo día o al día siguiente, aprovechando la oportunidad de atención. La cultocentesis, para los que no lo han visto, básicamente es la punción del folículo, la aspiración del fluido folicular, y esto permite la recuperación del ovocito y posteriormente su evaluación por el embriólogo, que va a determinar su carácter fértil, que básicamente ya se excluyó el primer corpúsculo polar, que significa que está en metafase 2. Estos ovocitos son evaluados en su calidad, son denudados para hacer la criopreservación, sacan las células del cúmulo que tienen alrededor para evaluar su calidad y posteriormente son criopreservados y en el futuro si la paciente sobrevive a la patología oncológica y decide queda en falla ovárica y decide tener un hijo, estos ovocitos son descongelados, fecundados con espermatozoides y se desarrollan embriones que posteriormente pueden ser transferidos al útero para lograr un recién nacido. En nuestra clínica, desde el 2016, que estamos un poco sistematizando separando un poco las indicaciones por las cuales hacemos la criopreservación. Llevamos 53 casos oncológicos. En general hemos estado aumentando bastante la comunicación con los oncólogos y con todo el área médica en la clínica para mejorar la derivación y la entrega de información oportuna a los pacientes.
En general, la media de pacientes es de 29, la media de edad, perdón, de los pacientes de 29 años, con un rango entre 13 y 40, y en general la media de ovocitos aspirados es de 12,8. Entonces, en general, logramos una buena recuperación considerando que son la mayoría de las pacientes bastante jóvenes. Esto lo mostró Pato, así que no voy a alargarme mucho en esto, pero básicamente tiene que ver con el concepto de que el número de óvulos que nosotros vamos a guardar se relaciona con la oportunidad y con la posibilidad de que esa paciente después pueda realmente tener un recién nacido derivado de esos ovocitos. Y el escenario óptimo es cuando se hace la criopreservación antes de los 35 años y se logran recuperar 15 ovocitos. Eso permite básicamente lograr una probabilidad de un recién nacido bastante buena, que es alrededor del 85%. Esto también lo mostró Pato, y esto un poco para reflejar que no da lo mismo la edad y tampoco la cantidad de óvulos que uno utiliza. La idea es que los pacientes no se queden con una falsa sensación de seguridad con respecto a la criopreservación, y que tengan bien claro cuáles son sus expectativas posteriores a la descongelación. Les voy a mostrar algunos casos. Esta es una paciente que tuvimos hace poco, la vimos con Marco Puga, que es oncólogo de la clínica, una paciente de 15 años con un tumor mucinoso borderline recidivado en el ovario derecho. Había sido operada ya 2 veces, en lo que se ve acá arriba es el tumor, abajo está el ovario sano. Este es un tumor, bueno, la paciente había sido operada 2 veces de la laparoscopía, y en este caso era necesario remover este ovario. Y la idea, se habló con la familia y con la paciente, se explicó el impacto que iba a tener la remoción de este tumor y la posibilidad de que la patología pudiese recidivar en el ovario contralateral. Y por lo tanto se decidió hacer una criopreservación. Fue difícil visualizar el ovario inicialmente. Logramos visualizarlo por vía abdominal y posteriormente por vía transvaginal. Una vez que se hizo la estimulación, la hormona antimileriana era afortunadamente bastante buena, y fue derivada el día 29, evaluada el día 30 de marzo. Inició la estimulación un poquitito más tardío, porque en este caso no había una urgencia por partir de la estimulación. Y básicamente lo que hicimos fue gestionar para conseguir los medicamentos con un laboratorio que en los casos oncológicos facilita la medicación, y eso ayuda mucho a los pacientes. Y lo que se planificó fue, en un mismo acto quirúrgico, se realizó primero la ovarectomía del lado del ovario derecho. Lo realizó Marco con su equipo por vía laparoscópica. Nosotros teníamos preparado todo para partir, una vez que él hubiese ya removido el ovario, y nos permitía exponer el ovario al cual íbamos a realizar la punción, porque la verdad que con el tumor ovárico ahí no se podía ni siquiera acceder al ovario que íbamos a puncionar. Nos fue bastante bien, se logró hacer en forma efectiva la ovarectomía, y en el tiempo correcto partimos la punción y logramos criopreservar 15 ovocitos. Así que un resultado bastante bueno. En otro caso, les voy a mostrar una paciente con un cáncer de mama, que fue diagnosticado en el 2011 a los 40 años. No tenía hijos, se realizó una criopreservación previa al inicio de la quimioterapia, logró preservar 6 óvulos. Posteriormente al tratamiento de Yaquidón, falla ovárica. En el 2013 descongeló sus ovocitos y se transfirió un embrión, y tuvo un recién nacido sano. Entonces, también es un excelente resultado, una paciente que de otra forma no habría logrado tener un hijo con sus propios ovocitos. Este es un caso, una paciente que me consultó el otro día con un cáncer cervicuterino 2B. En este caso, obviamente, era bastante más complejo, porque el daño que iba a producir la radioterapia que se hace en este caso, en estos casos de tratamiento oncológico, iba a producir un daño irreparable en el útero, y por lo tanto la imposibilidad de poder anidar un embrión. Se le explicó a la paciente que la única posibilidad era realizar criopreservación, pero después utilizarlo en un útero subrogado, y considerando que en Chile no existe legislación ni regulación, la paciente decidió no realizarlo, pero se le entregó la información en forma oportuna, y la paciente pudo tomar una decisión en base a la información que recibió. En algunos casos la criopreservación es posible, especialmente en pacientes que presentan cánceres antes de la menarquia. En estos casos no podemos hacer congelamiento de ovocitos, y en estos casos a veces, en general es bastante excepcional que no se pueda retrasar una quimio 15 días, pero en la literatura aparece siempre mencionado. La mayoría, sí, de las mujeres que han
de las series que reportan criopreservación del tejido ovárico han congelado en pacientes postpuberales, cuando en realidad la mejor indicación sería antes. Se considera una terapia experimental porque tiene menos recién nacido en el mundo, obviamente, que el congelamiento de ocitos. En general, se considera buenas candidatas mujeres antes de los 35 años, que tengan proyectada una sobrevida a más allá de 5 años y un riesgo mayor de 50% de falla ovárica prematura. Básicamente lo que se hace es que se hace a través de una laparoscopía la remoción de un ovario completo, se prepara la corteza ovárica, y se congela la corteza ovárica y posteriormente se puede, una vez que la paciente ya ha sido sanada de su patología oncológica, hacer un reimplante del tejido ovárico. Habitualmente se hace en un bolsillo peritoneal y muchos de estos pacientes, muchos de los recién nacidos, ¿no? Se logra con la estimulación ovárica del remanente ovárico reimplantado y una punción y una fecundación in vitro. El reimplante de tejido ovárico ha habido un aumento en el número de recién nacidos desde que se inició esto en el año 2004. En la actualidad abordé los 140 recién nacidos en el mundo con esta técnica. Por lo tanto, en general, si bien es cierto es una alternativa, lo consideramos como una técnica más bien que está más limitada a un grupo específico de pacientes. La duración del reimplante hay controversia, en general se piensa que la mayoría de las veces puede durar hasta un máximo de 5 años. Por lo tanto, lo importante es que ojalá los pacientes prontamente, después de realizado el reimplante, se realice el tratamiento para lograr el embarazo. El uso de análogos de GnRH para proteger los ovarios también es algo ampliamente usado. Hay evidencia buena, principalmente en lo que es cáncer de mama. Y en ese grupo de pacientes siempre es recomendado utilizar análogos, ojalá de 3 meses, lo que favorece el generar un estado de reposo en el ovario, y esto permitiría protegerlo como una terapia más bien ayudante, no como una terapia única. Pero es algo que en general siempre recomendamos a los pacientes. ¿Qué pasa cuando las pacientes sobreviven, por ejemplo, en el cáncer de mama? Cuando es el momento más seguro para buscar una concepción, en general, en relación con la recurrencia, tanto con la recurrencia como con el riesgo de morir de la enfermedad, se considera que después del año es más seguro, a pesar de que no hay diferencias significativas. Sí, los odds ratio son bastante más ajustados antes del año, por lo tanto, en general, la mayoría de las veces se recomienda después del año de haber sido tratada. Y con respecto a lo que ocurre con el embarazo, después de haber sido sometida tanto a quimioterapia como a quimioterapia con radioterapia, se ve que en general, cuando el embarazo ocurre antes del año, hay un mayor riesgo obstétrico, tanto de parto prematuro como de problemas de crecimiento intrauterino y bajo peso de nacimiento. Y por lo tanto, debería esto también reforzar el concepto de que es más seguro buscar un embarazo después del año. Como conclusión, puedo decir que en general el concepto de la consejería y la derivación oportuna es lo más relevante. Estas pacientes tienen una oportunidad única y es importante que reciban una consejería inmediata al diagnóstico. En el caso de la criopreservación de óvulos, en general el retraso máximo es de 15 días, considerando el proceso de estimulación ovárica y la extracción de los óvulos. En general, muchas veces podemos conseguir los medicamentos gratuitos, por lo tanto, el tema de recursos es algo que se puede ayudar bastante. Y el congelamiento de tejido ovárico en las mujeres pruebas de la menarquia sería en este caso de elección. Muchas gracias.